regresamos con contraste y controversia. Por cierto que ha sido tema de discusión, sin duda alguna, la declaración de Helio Abrams, que la habíamos comentado antes, y que, bueno, aparece también en la fuente de Globovisión, donde dice que la oposición y los chavistas son esenciales para la transición pacífica en Venezuela. Eso lo ha dicho mucha gente, pero que lo diga Helio Abrams es muy importante, porque además él es considerado uno de los halcones de Trump, y justamente por eso se le ha asignado la tarea como enviado especial de la Casa Blanca al tema venezolano. Y son recurrentes sus declaraciones, eso, todas las opciones están sobre la mesa, ha monitoreado el tema venezolano con un discurso desde su punto de vista político que para muchos significaba que era, como digamos, el emisario o el hombre que iba a tutelar la intervención militar en Venezuela. Ahora, que lo diga allí, eso tiene una lectura que hay que interpretarla y que significa un cambio de seña en la política de Washington. Significa que hay la comprensión de que el problema venezolano es más complejo de lo que se pensaba inicialmente. Ahora, esa en política todo caso, es yo creo que ¿cambiará esa política? no, ¿Puede yo cambiar? no digo que cambie, ¿Está en evaluación permanente? pero Eso- el eso dato, hay que discutirlo. que eso ocurra, el dato es importante porque no es, como mucha gente puede pensar, primero que a diferencia de lo de Pompeo, es una declaración expresa de él, y luego no lo dice, tú sabes, para que la filtren silenciosamente, ¿no? Sino que Lo dice directamente. y por su estilo, Pero además, un fíjate personaje con ese pedigrí, ¿no? En funciones de inteligencia, no va a cometer el error de decir esa infidencia. Y hay otra. Fíjate tú, él le aconseja, el mismo Elliot Abrams aconseja al chavismo regresar a la Asamblea Nacional. Ahora, por menos que eso, imagínate, aquí han calificado de colaboracionista a medio mundo, por decir cosas como esta. Claro, por supuesto, esto es una postura de los Estados Unidos hoy, en este momento, Claro. con estas condiciones. Esa postura evidentemente puede variar de acuerdo a los análisis que ellos hagan. Y de acuerdo también a estas declaraciones, uno se pregunta hasta qué punto está en verdad agotado el escenario Oslo. Esa declaración de Juan Guaidó diciendo que no hay conversaciones, no hay más conversaciones en Oslo, es una conversación definitiva, revela No, pero que... es que esto además, perdón, Vladimir, esto apuntala lo de Oslo, justamente Bueno, por porque, eso lo digo. porque lo dice, y además esa fue la posición también que él llevó en la reunión que sostuvo Con el Papa. con el El Papa y Vaticano. con el secretario de Estado, con Parolín, donde estuvo presente también o testigo el cardenal Baltasar Porra. Fíjate que la semana pasada dijimos lo del caso de Bolsonaro con el personal diplomático enviado por Guaidó, que se había negado. Esta semana fue aceptada al final de la semana. Sí. La política se mueve. Ahí es donde tenemos que ver la cosa. Fíjense ustedes que hay una noticia que está circulando que Chevron, esta compañía petrolera, pareciera que va a tener unas licencias para negociar con el gobierno y poder seguir en lo suyo, en su negocio petrolero. Porque al final de cuentas, los americanos van a entrar en campaña electoral ya este mes. Ya comienza el tema de las primarias. Y el tema venezolano, yo no digo que es el tema clave, pero sí en la votación latina es fundamental. De manera que este cambio que estamos viendo, la amenaza de que el señor Bolton pudiera salir, porque al final no ha rendido su política, no ha rendido resultados, bueno, y estas declaraciones de Helio Abrams muestran que la política se está moviendo, que no es que las sanciones, que la intervención, que la fractura militar, que todo eso está inmovible, que eso no pasa nada, que por ahí es... No. Pero también el gobierno hay de Maduro cambios. juega en Así ese es. escenario. ¿Por qué juega el gobierno de Maduro en ese escenario? Bueno, porque, por ejemplo, cuidado si el gobierno, bueno, ya está dando viraje en algunos temas, en la política cambiaria, en otros aspectos, por ejemplo, en la política petrolera podrían venir virajes que favorezcan un piso de entendimiento con los Estados Unidos. Todo eso Pero es está que en el además- ambiente, o sea, eso puede Pero es que ocurrir. además, no es que además aquí está ocurriendo un hecho importante, y es que el gobierno, el Estamos régimen, de primero en la tendencia. está en una situación de asfixia, como lo hemos dicho, Así es. donde está obligado a tomar decisiones no porque quiera, Bueno, ni por porque las se circunstancias. correspondan con Ahora, su planteamiento, ¿será sino por tarde? necesidad. ¿Será tarde? Bueno, siempre las cosas pero ocurren. Ya definir si fue antes o después. No, me refiero a los el efectos hecho- de su posible Bueno, no, recuperación, porque pero ellos en juegan todo- a mantenerse en el poder. Bueno, está bien. Pero ¿Serán también- medidas suficientes para eso? Bueno, pero también para mantenerse en el poder tú haces concesiones.
uno de los argumentos que tampoco se corresponde con la experiencia histórica, ese que dice que el gobierno no pierde elecciones, sí pierde elecciones, Así que es. el gobierno no Bueno. entrega el poder, sí entrega el poder, y lo ha entregado históricamente. Y entonces, ¿qué pasa? También los planteamientos más importantes, los virajes se dan cuando se convence a la gente que Además, la política hay una ha sido cosa que ya equivocada. que estamos terminando, es que en el chavismo, en el madurismo, en la revolución, hay una discusión muy importante, porque la revolución que fue prometida como la salvación de los pobres, como los protagonistas, como el salir para adelante, el paraíso aquí en la tierra, bueno, ha resultado una cosa muy lastimosa, ni siquiera para la comida, ¿verdad? Ha resultado un fracaso y eso debe generar un debate, como lo generó en la Unión Soviética, en China, en Vietnam, en todos los países donde ese modelo, ese Estado dueño de todo, fracasó. Ahí debe venir en el gobierno, y yo estoy convencido de ello, una reflexión que le abra camino al país, porque de lo contrario, ¿qué sentido tiene que Maduro se mantenga en el poder si no hay posibilidad de solventar los problemas, señor Vladimir? Digo usted y termine el programa, pues. Bueno, yo, para la reflexión de los factores opositores, si yo estuviera sentado en una mesa de discusión de la oposición, yo me preguntaría, ¿qué estamos haciendo o qué hemos hecho bien y qué hemos hecho mal hasta ahora? ¿Qué estamos haciendo que nos estamos dividiendo otra vez? ¿Que estamos otra vez discutiendo entre nosotros? ¿Que no nos estamos respetando como aliados? ¿Qué estamos haciendo que al gobierno lo vemos en este momento quizás un poco más cómodo que en enero, febrero, marzo o incluso abril? Yo no Es diría decir, que son más reflejadas. cómodo. Más porque cómodo desde el punto de vista la- con respecto, no porque con la respecto a la situación- crisis, ah, me bueno. refiero con respecto al adversario, a la situación interna del adversario. El gobierno no frente a la- porque haya triunfado, sino por debilidad del adversario. Bueno, es que a eso me refiero. Por eso digo, la oposición viendo cómo está reaccionando el gobierno frente a esto. Pero esa es parte de la discusión interminable que Por eso lo seguramente vamos a importante de que continuar el lunes siempre que viene. discutir Y bueno, siempre. Gracias por el apoyo en el Twitter, quedamos de primero en tendencia otra vez. Bueno, buenas noches. Buenas noches.